Pues ya tenemos a Yasmín Ugalde y un invitado, no se lo pierdan, un invitado de lujo. Nuestro querido amigo, el diputado por Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, querida Yasmín? ¿Cómo estás, querido diputado Hamlet Almaguer? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy contentos, muy contentas de estar aquí contigo, Jaime, y con pues el auditorio de Sin Censura. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues también ya tenemos, insisto, a nuestro querido diputado por Jalisco de Morena, Hamlet Almaguer, que ha estado movidísimo, movidísimo con el tema de la reforma electoral y viendo desde las barreras el espectáculo de peleas entre cabellera contra anteojos, entre Lidia, Laida Sansores y Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, querido Hamlet? Muy buenas noches, Jaime. Todo muy bien. Un saludo para Jazz y para todo el auditorio de Sin Censura en este programa de cuarto grado. Sí, desde Barrera, pero también esperando que nos respeten y no quieran venir a decirnos qué hacer desde el Senado de la República, Jaime. Buenas noches. Así es. Querida Yasmín. Yasmín. Sí, Jaime, pues justamente un poco de lo que queremos platicar el día de hoy y justamente aprovechando la disposición que tenemos del diputado, es que podamos platicar justamente este tema que en este momento se está discutiendo. Si bien, como bien dices, Jaime, eh, sabemos que, digo, y hay que aprovechar que está aquí Hamlet, el hecho de que en sus muchas saberes, sabemos que también está el tema de la reforma electoral, pero en concreto, en este momento, la discusión está en el tema del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023. Y justamente de eso queremos hablar, ¿no? Un poco qué trascendencia tiene esto, qué tiene que ver un poco con este compromiso de continuidad que ha enmarcado la cuarta transformación y bueno, pues un poco de eso se tratará platicar el día de hoy en esta mesa. Pues me parece muy bien porque casi siempre, no se han dado cuenta, casi por regla general, la discusión del presupuesto siempre se consideraba un tema muy árido, aburrido, incluso no se discutía a profundidad. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los gobiernos que antecedieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, apruébese y todo, sí, se aprueba porque así lo dice el presidente, ¿no? Y en cambio, a mí me gusta mucho que haya este ejercicio de debate, de justificación, y además para terminar con malos entendidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en días pasados alguien decía, no, que la Secretaría de la Defensa gasta mucho dinero, compra helicópteros rusos, quién sabe qué? Pues ya se aclaró. Y además, yo me quedé francamente sorprendido por el presupuesto que se le asignó al ejército, ¿eh? Yo francamente dije, bueno, si comparamos el presupuesto que sí ha sido aprobado para el ejercicio del 22-23, que no rebasa los 112 mil millones de pesos, con los casi 800 mil millones de dólares que gasta el Pentágono de Estados Unidos, decimos, ¿y así alguien dice que México está militarizado? ¿O qué pasa con el presupuesto que se le ha dado durante mucho tiempo al INE, ¿no? Así es que yo lo veo muy saludable, querida Jazz, que se siga discutiendo este tema, así es que adelante, me encanta este tema. Pues justamente esto, yo creo que le has dado un poco como al tema, pues, al clavo, pues, ¿no? Como se dice, porque bien, se ha dicho esta frase que la menciona en varias ocasiones, el presidente de la república, que las cosas se vuelvan cada vez más públicas, ¿no? O sea, es decir, esto tendría que ser de orden público y tendríamos que estarlo discutiendo todas y todos. Antiguamente, justamente, estos, anteriores que nos han antecedido, pues, ¿no? Nos han distado, pues, de estos temas, ¿no? Como que fuese un tema que no podemos entender, que como en estas cosas las deciden entre ellos, ellas, y no nos toca, ¿no? Y justamente, pues, estos ejercicios de debate, de reflexión que se está dando en la Cámara
y por supuesto, estos que estamos haciendo en estos espacios nos permiten un poco entender más, ¿no? O sea, es decir, hablabas un poco de cómo justificar un poco el tema del presupuesto y yo pondría el dedo en dos cosas que son claves, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con la cercanía de este presupuesto, que tiene que ver con los programas de bienestar social, y lo otro que es algo estratégico en este gobierno, que es justamente en los proyectos de infraestructura, estos megaproyectos de infraestructura, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría y ya más bien darle la palabra al diputado Hamlet, que él nos puede decir con mayor a detalle, pues, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Venga, venga, adelante, querido diputado. Yo le quisiera preguntar, efectivamente, como dice Yasmín, los programas prioritarios de este gobierno han sido, pues, evidentemente, los programas sociales, algo que les provoca sarpullido a los del PAN, ¿no? A los del PRI, porque nunca como antes se había destinado tanto presupuesto para justamente mitigar realmente las brechas sociales, la pobreza que había. ¿Por qué le parece, querido diputado Hamlet Almaguer, si arrancamos por ahí? Como dice Jazz, ¿este presupuesto es más próximo al pueblo? Tenemos un presupuesto que garantiza los derechos sociales, antes programas sociales, pero ahora que están constitucionalizados, pues ya son derechos para todos los ciudadanos dependiendo del rango de edad, particularmente en el caso de los adultos mayores, con un rasgo muy distintivo que es la universalidad. Por eso se convierte en un tema de derechos. Y en tránsito, en otros programas, la idea también es que las personas con discapacidad puedan recibir un beneficio por parte del Estado, que los jóvenes tengan garantizado su derecho a la educación y también la posibilidad de desarrollar prácticas profesionales a través de jóvenes construyendo el futuro. Y lamentablemente tenemos un lastre enorme por la deuda desde tiempos del FOBAPROA y ahora pretenden achacarle al gobierno del presidente López Obrador el pago obligatorio del servicio de la deuda. Pues sí, ese es un legado que recibimos de los gobiernos neoliberales. Aquí lo importante es el factor real sobre el Producto Interno Bruto, sobre el tamaño de la economía, del tamaño de la deuda. Y ese factor no ha crecido a pesar de la pandemia. Y esa es una de las principales razones por las cuales tenemos un peso muy estable, un tipo de cambio con el dólar que está muy similar a como lo recibió el presidente de la República al tomar el poder en el año 2018. Entonces yo te diría, un octavo del presupuesto se va al pago del servicio de la deuda, en gran parte por la herencia que tenemos. Otro octavo del presupuesto está enfocado en temas de programas y derechos sociales. Otro octavo del presupuesto está comprometido en temas de educación. Cerca de un cuarto, dos octavos, están considerados para las entidades federativas con participaciones récord históricas. Otro octavo estaría en el mantenimiento, digamos, de la estructura burocrática del Estado y el último en los proyectos de infraestructura para el país. Más o menos así es como se puede delinear la división del pastel del presupuesto, pero lo más importante es que se discute en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y por qué se va a gastar en esos rubros. Un ejemplo muy claro. El Instituto Nacional Electoral, con todo y el ajuste de 4.470 millones, 4.500 que determinamos, bueno, desde la Comisión de Presupuesto, reducirle al instituto, con todo y eso va a tener un presupuesto superior al de la Oficina de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia juntos, esas cuatro estructuras tan importantes de nuestro país, y eso demuestra el tamaño del gasto que se realiza de manera innecesaria en el costosísimo INE. Así es que a manera de introducción, Jaime, yo te diría que ese es el panorama. Anteriormente no se discutía, ¿por qué? Porque llegaban los maletines para los legisladores, a cada quien le asignaban una parte del presupuesto. De ahí salían las partidas de los famosos moches en los que tenían acuerdos con los gobernadores y con los alcaldes para la distribución de los recursos.
pero no estaba enfocado el presupuesto en las cosas fundamentales para el país. Y ahora se destina a lo prioritario. Ojalá la herencia de la deuda fuera menor, habría más recursos para hacer otras cosas, Jaime. Ya. Pues otro de